Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Nuestro tema para esta ocasión, dirigirte es su deleite. Y amigos, me refiero a Dios. Dios quiere dirigir nuestros pasos. Y para Dios esto es algo que le agrada. No es que Dios lo haga molesto, disgustado con nosotros, a regañadientes. Al contrario, es su deleite bendecirnos y guiarnos particularmente. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 37 y versículo 23, literalmente dice: el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aquí, amigos, hay dos ideas plasmadas. Uno, ¿a quién Dios dirige? No es que quiere dirigir, y de hecho lo haga, a todos los seres humanos. Definitivamente no. Hay que cualificar para que Dios intervenga en nuestras vidas. Dice que el Señor dirige los pasos de los justos. Pero no se asusten con el uso de este término. Escuchamos decir justos y pensamos, este no soy yo. Pero la justicia, bíblicamente hablando, sobre todo en relación a Jesucristo, la justicia es una justicia imputada sobre nosotros con base a los méritos que Cristo hizo, méritos que nosotros no podíamos hacer, pero que al confiar en Él, en su sacrificio expiatorio en la cruz y entregar nuestras vidas a Él, entonces su justicia nos es trasladada. Nunca olvido las palabras de mi pastor, que él solía decir que nosotros éramos una vieja silla que había sido pintada por encima completamente como para no dejar ver todo lo avejentado y lo maltratada que se encontraba en su interior. Pues esta es la justicia de Dios. La otra idea aquí es que Dios se deleita en cada detalle de nuestras vidas en términos de guiarnos, de dirigirnos. Significa, amigo, amiga, que entre más detalles tú y yo le damos a Dios, mejor para nosotros. Y hombre, eso va en consecuencia con lo que estamos leyendo, que Dios se deleita en cada detalle. Entonces, amigo, amiga, ¿tú quieres que Dios te dirija? Bueno, Dios quiere lo mismo que tú. Entonces, solo aférrate a Jesucristo, con lo cual eres declarado justo. Y en segundo término, dale a Él cuenta de todo detalle de tu vida, que ese es su deleite. Ahora bien, la gran pregunta, por supuesto, es necesario hacerla. ¿Cómo te dirige Dios? Dice lo que acabamos de leer en el texto bíblico, que Él se deleita en cada detalle en términos de dirigir tus pasos. ¿Y cómo es que Él te va a dirigir? Porque muchos dicen, bueno, yo quisiera escuchar la voz audible de Dios, y de hecho hay quienes dicen haberlo escuchado, lo cual es un extremo. Lo cierto es que no necesitamos escuchar voces audibles, pero Dios sí se encarga de hablarnos y de dirigirnos. ¿Cómo lo hace? Atención a lo que sigue. Número 1, Dios te dirige y Dios te habla por medio de su palabra. Ahí es donde comienza la primera revelación de Dios. Y esto no es poca cosa, amigos. Todo lo que pasa en nuestras vidas y todo lo que significa ir en la ruta correcta, en la dirección de Dios, tiene que ir en consonancia con la palabra, la Biblia. Si tú vas por una ruta y la Biblia te indica otra, difícilmente podremos concluir que es Dios que te está dirigiendo, porque si hay algo que incluso sirve para confirmación, es la misma Biblia. Si vas aparejado a la Biblia, si vas en la misma ruta, en la misma dirección, si la palabra de Dios te dice de un modo o te da una promesa legítimamente interpretada en la Biblia, entonces vas bien. Claro que Dios nos habla por su palabra. De ahí, pues, la importancia de cada mañana, amigos, ponernos en contacto con la palabra de Dios antes de iniciar nuestra jornada cotidiana para poder recibir alguna palabra que, claro que tendrá significado directo con lo que estamos viviendo en esos días, en esa temporada.
Entonces, ¿cómo te dirige Dios? Te habla por medio de su palabra. Segunda respuesta, ¿cómo te dirige Dios? Dios en la oración, que este es otro importante aspecto para oír a Dios, para que Él te dirija, en la oración, Él impresiona tu espíritu con su sentir. ¿Cuántas veces queremos hacerlo de un modo? Estamos persuadidos o estamos bastante entusiasmados de hacerlo de cierta manera, pero Dios pone una impresión diferente en nuestro espíritu. Es Él directamente trayéndonos su sentir o un sentir para nuestras vidas. El tema aquí quizás sería cuánto tú estás en contacto con Dios por medio de la oración, cuánto tú, amigo, amiga, acostumbras orar a Dios. Yo creo que no hay nadie que diga, no, la oración no es válida o no trae ningún resultado o beneficio. Yo creo que todos, en una manera u otra, creemos en la oración. Creo que el punto más bien sería, ¿qué tanto lo hacemos así? ¿Con qué regularidad? ¿Con qué frecuencia? E incluso con qué intensidad o con qué validez, porque no crean que orar es cualquier cosa. Ya Jesucristo nos advirtió en los evangelios que hay quienes creen que por su palabrería serán oídos. También nos advirtió de aquellos que gustan de orar en las esquinas de las plazas como para ser vistos y oídos por las otras personas. Es importante, amigos, que entendamos el concepto bíblico de la oración. La oración tiene mucho de secretividad. Tú vas donde nadie va a estar pendiente de ti y eso te posibilita hablar con Dios cara a cara y con la más absoluta verdad o veracidad de tu parte. Entonces, ¿quieres tú que Dios te hable? ¿Quieres tú que Dios te dirija? En tu agenda comienza a incluir un tiempo de oración. Creo que la cantidad de tiempo no es lo fundamental, sino la calidad de ese tiempo. Pero sí vale la pena que apartes un tiempo de aquí en adelante, como para entrar en ese contacto, en esa comunión con Dios y que Él pueda hablarte por medio de la oración, como dije, impresionando tu espíritu con un sentir determinado, y eso es dirección. Número 3, ¿cómo te dirige Dios? ¿Cómo te habla? Te habla en los sucesos cotidianos. También vale la pena prestarle importancia a lo que sucede. Ejemplo, tú quieres hacer algo, de primera intención lo intentas, pero tienes alguna dificultad. Entonces tienes dos opciones. ¿Será que esto requiere que sobrepases la dificultad y lo intentes otra vez? ¿O será que la dificultad es la voz de Dios diciendo, detente, piénsalo mejor, piénsalo de nuevo? Porque así sucede. A veces Dios te pone alguna clase de traba como para que tú lo vuelvas a pensar, como para que vuelvas a analizarlo si es que te conviene o no, si es que Dios está en el asunto o no, o por el otro extremo, puede ser que sí es de Dios, pero la manera en que tú lo estás haciendo no es de Dios. Quizá Dios tiene otra ruta y tú no la has visto, y al tener ese obstáculo te hace recapacitar, reflexionar, y entonces sí, encuentras que efectivamente es de Dios, pero tiene otra ruta. Quizá a este punto Dios ya te esté hablando, y quizá tú has tenido algún obstáculo y estás en esa duda. ¿Significa que debo intentarlo más, con más fuerza, con más fiereza? ¿O será Dios que me está poniendo estos obstáculos como para que yo desista? ¿O será que el obstáculo no es para que desista, pero sí que busque otra manera de llevar a cabo esto que quiero? ¿Te das cuenta, amigo, amiga? Es Dios que nos habla a través de los sucesos cotidianos. Y no solamente en esos términos. Cosas que pasan, cosas que nos pasan en lo personal, cosas que suceden a otras personas, de pronto Dios te puede decir, mira esto. Entonces tú comparas eso que estás viendo con tu propia situación y dices, ok, esto me va a suceder si yo hago lo mismo.
si adopto las mismas actitudes, si tengo los mismos comportamientos, la misma forma de elegir, entonces Dios te muestra eso, como suele decir la gente, te muestra un espejo para que tú veas tu propia situación en la situación que están viviendo otros. Y, como dije ya, también te puede hablar por sucesos, cosas que te pasan a ti en lo personal. Número 4, sigo sumando, ¿cómo te dirige Dios? Pues Dios te habla por medio de personas que ponen en tu camino. Pero no te creas que se trata necesariamente de grandes encuentros. Nunca voy a olvidar, en una ocasión salí de la oficina de la iglesia y como la persona que me iba a llevar de vuelta a casa no estaba lista, pues yo casi que sin pensarlo salí a la puerta de la iglesia, paré al primer taxi que pasó. Recuerdo que era un taxi todo desvencijado, por cierto. Todo le sonaba y era más viejo que el polvo. Pero en el camino el taxista comenzó a hablarme y resulta que era un creyente. Y amigos, todo lo que ese hombre me estaba diciendo, sin él darse cuenta, encajaba perfectamente en mi realidad y encajaba perfectamente en mi situación. Al hombre no lo volví a ver. Ni siquiera recuerdo cuál era la iglesia que me dijo a la que él pertenecía o asistía, pero cuando me bajé del taxi y entré a mi casa, quedé con la sensación de que el Señor había estado conmigo en todo el trayecto y me había dado dirección. Pues Dios te habla por medio de personas que ponen tu camino. Puede ser algo tan supuestamente casual como lo que les cuento, aunque nosotros los creyentes sabemos que casualidades no existen para nosotros, sino causalidades. Es decir, ese taxista entró en contacto conmigo a causa de la necesidad que yo tenía de dirección de Dios. Seguramente Dios había escuchado alguna oración, algún clamor mío y me habló especialmente por medio de esta persona. Es maravillosa como Dios nos habla, ¿no es cierto? Pero también se pueden cruzar en tu camino personas ya en otro nivel, personas con madurez, personas que muy directamente te van a hablar, que tienen la capacidad, tienen los dones, tienen la conexión con Dios, tienen la palabra que tú necesitas y también vale la pena atender a esas voces. Dios entonces te habla por medio de personas que ponen tu camino. Y número 5, con lo que cierro, amigos, ¿de qué otra manera te dirige Dios? Dios te habla a través de puertas que abre o cierra para ti. En eso tenemos nosotros que ejercer nuestro mejor discernimiento. A veces una puerta se abre y es Dios que te está diciendo ve por este camino. A veces esa puerta se cierra y es Dios que te está diciendo detente. Esa es la forma más simple de recibir dirección de Dios en este aspecto que hablamos. Pero a veces una puerta se abre y tú crees que es Dios que te la abrió y no necesariamente es Él. Entonces tú dices, yo voy a entrar por esta puerta, voy a pasar por esta puerta que Dios me abrió. Pero hay que recordar lo que escribió Pablo en una de sus cartas a los Corintios. Dice, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu y entonces partí de ese lugar. ¿Qué está diciendo? Que la puerta estaba abierta, pero él no tenía paz. Ejercitó su discernimiento y encontró que no había congruencia entre la puerta abierta y el sentir de su corazón. Entonces desistió de ese proyecto. ¿Se dan cuenta? Esto tiene más capas de lo que pensamos. A veces una puerta se cerrará, pero Dios pondrá en nuestro espíritu que esa puerta no la cerró Él y que tú con oración, con ayuno, con búsqueda de Dios vas a lograr que esa puerta se abra. ¿Qué estoy diciendo? Que el que Dios abra o cierre puertas para ti no es algo tan simple como para decidirlo así nada más de golpe, sino que va a requerir que cuando una puerta se te abra, tú busques la confirmación en Dios y la mejor confirmación es la oración. Y si una puerta se te cierra, tú vayas a buscar dirección de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la puerta abierta en sí no es
una dirección de Dios. Y la puerta cerrada en sí no es una dirección de Dios, sino ¿qué te digo? Es como una señal que tú captas y dice, ¿qué pasa? Tú dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa que esta puerta se está abriendo? ¿O qué pasa que esta puerta se cerró? Entonces tú te devuelves a tu relación con Dios, a tu comunión con Dios en oración y le preguntas, Dios, esta puerta se abrió, ¿eres tú o no eres tú? O Dios, esta puerta se cerró, ¿eres tú que me dices que desista o eres tú que me dices que la asalte como a los muros de Jericó? ¿Se dan cuenta? Requiere discernimiento, pero exactamente es así como Dios te va a guiar. Pues leía para ustedes, amigos, en el libro de Salmos, capítulo 37 y verso 23, un texto lindo, por cierto. El Señor dirige los pasos de los justos. Ese eres tú, soy yo, somos aquellos que hemos creído y confiado en Él. Y añade, se deleita en cada detalle de su vida. A mí me da gozo que los detalles que ahora mismo son importantes para mí en la temporada en que estoy, esos detalles son deleite para Dios. A veces yo con esos detalles me siento cargado, preocupado, ansioso, pero me da una tranquilidad, un gozo y una paz saber que eso que a mí me inquieta un poco, más bien es el deleite de Dios. Los detalles que yo no sé cómo van a darse, cómo van a manejarse, Dios ya lo tiene manejado y a Él le da gusto hacer eso. Es maravilloso. Por eso nuestro tema, que dirigirte y dirigirnos es su deleite. Pues la pregunta que hicimos fue ¿cómo te dirige Dios? Y te ofrecí, amigo, amiga, 5 respuestas. Dios te habla por medio de su palabra, que allí comienza y debe comenzar todo. 2, Dios en la oración va a impresionar tu espíritu en algunas ocasiones, poniéndote un sentir determinado que viene desde su corazón, desde su voluntad perfecta para ti. 3, Dios te habla en los sucesos cotidianos. Siempre es bueno estar haciendo una lectura espiritual sin caer en extremos de todo aquello que va sucediendo a nuestro alrededor. Número 4, Dios te habla por medio de personas que ponen tu camino, que puede ser desde lo más aparentemente casual hasta aquellos encuentros que de entrada tú ves que son muy importantes. Y número 5, Dios te habla a través de puertas que abre o cierra para ti. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Dirigirte es su deleite. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.